Amados, una vez más, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Es un gozo para nosotros una semana más poder estar conectándonos y poder comunicarnos y poder traer una palabra de vida que sea de edificación a cada uno de nosotros. Así que me gustaría que comenzáramos leyendo la palabra del Señor en unos versículos que tenemos en este día para para que, para que podamos hablar de aquello que es importante en este día, de lo que Dios tiene para con nosotros. Amén. Así que vayamos a Romanos capítulo 7, del versículo 17 al 20. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Lo voy a volver a repetir y dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que hoy vamos a estar hablando del pecado. Ese es ese es el tema de hoy. Y quisiéramos comenzar con unos conceptos, ¿verdad? Con la definición de unos conceptos para que podamos entender el pecado en todo, en cada uno de los significados, de los conceptos que son bien fundamentales. Primero que nada, pecado es transgresión consciente de un precepto religioso, cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Transgresión, violación, quebrantamiento de un mandamiento o de una ley. También este otro concepto sería consciente, que tiene conocimiento de algo o se da cuenta de ello, especialmente de los propios actos y de sus consecuencias. Otro concepto que nos gustaría definir en este día sería precepto, que es mandato u orden que el superior hace guardar al inferior o súbdito. También otro concepto sería ¿qué es lo recto? Y entonces vamos directamente a rectitud, que sería el concepto que nos gustaría definir en este día, y sería la definición es conocimiento práctico de lo que debemos, hacer o decir. Hay varios conceptos más que me gustaría que nosotros pudiésemos definir en este día. Tenemos principio moral, que son guías de comportamiento de las personas que impulsan el respeto humano. Son morales porque reflejan los modos habituales de obrar o proceder. Y por último, el último concepto sería respeto. Es valor o cualidad positiva en preocuparse por el impacto de nuestras acciones en los demás. Ser inclusivos y aceptar a los demás por lo que son, incluso cuando son diferentes. Entonces, ahora nos podemos hacer una pregunta. ¿Cuándo surge el pecado y por qué? Y necesitamos ir al origen. Y el origen de si vemos en Isaías, capítulo 14, del versículo 12 al 14, dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono,
y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La palabra de Dios nos habla de que había un ángel que se llamaba ángel de luz, Lucifer, y que entró en su corazón el orgullo, quería ser como el Dios Altísimo. Es increíble que un ser creado quisiera ser más grande que el Creador, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Y pues ante esa situación tuvo una caída. Y pues por esa parte entonces podemos ver que comienza el pecado, comienza por el orgullo que se manifestó en este ser. Entonces quisiéramos ver cómo entonces eso afectó a la humanidad, cómo afectó al hombre. La primera manifestación de pecado en la humanidad la podemos ver en la caída del hombre en Génesis capítulo 3 del versículo 1 al 6. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Podemos ver en esta instancia de que cuando tienen una conversación o una intervención entre la serpiente con la mujer, automáticamente la mujer abrió la puerta, oyendo a un ser que el propósito era hacerle daño, causar que hubiese una destrucción, un deterioro en su corazón, en su vida. Algo que Dios desde el principio había hecho perfecto, había creado perfecto, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Entonces, ¿cuáles fueron los efectos del pecado para el hombre? Primero, dolor y sufrimiento. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 16. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Estas son consecuencias de lo que sucedió cuando se cometió ese pecado. Obviamente este pecado no solamente fue de la mujer, también el hombre pecó. Así que los dos pecaron y tuvieron que entonces sufrir las consecuencias de no obedecer, sino que ellos entonces oyeron a una voz de un ser que lo que quería hacerle daño, causar un peligro, un deterioro, contaminar sus vidas, y automáticamente entonces ellos tuvieron que pagar por las consecuencias de ese acto que ellos cometieron. Entonces, el próximo efecto, la próxima consecuencia que nos gustaría mencionar sería maldición de la tierra. En Génesis capítulo 3, del versículo 17 al 18 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. O sea que automáticamente entró la maldición, y lo podemos ver en esto. Vemos cómo Dios le habla le dice
Perdón, y dice, y al hombre dijo, sí, exactamente, que Jehová le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, y maldita será la tierra por tu causa. Lamentablemente, estas son causas de la desobediencia y que podemos ver que tanto ha pasado a través de los años que nosotros seguimos afectados por esas mismas consecuencias. Próximo sería exclusión del paraíso. En Génesis capítulo 3, del versículo 22 al 24, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que vemos que ya entonces Dios los saca a ellos del paraíso donde ellos tenían todo y que era precioso y maravilloso, pero sin embargo ahora estaban pagando otro efecto de lo que era su desobediencia. El próximo efecto que podemos mencionar es separación de Dios. Esto lo vemos en Romanos capítulo 2, del versículo 16 al 17, y dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, ya vemos que ya entonces ya hay una separación por el pecado, porque el pecado causa separación del hombre con Dios. Entonces el quinto efecto sería la muerte espiritual. Romanos capítulo 3, 23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir esto, que nosotros cuando nacemos con pecado, no nos nacemos en pecado. Y necesitamos, en la gracia necesitamos que Dios entonces intervenga para que nosotros podamos ser librados, porque por nuestras propias cuentas nosotros no lo podemos hacer. Ahora, si seguimos, vamos a hablar del pecado versus la iniquidad. La iniquidad, vamos entonces a definir lo que quiere decir iniquidad. Iniquidad es más profundo, es la raíz. La iniquidad es maldad, impiedad o culpa, y su gravedad está por encima del pecado. Como tal, es una ofensa contra Dios, fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes del Señor. Vamos a dar una ilustración. Eh, vamos a ver un jardín. Plantas hermosas, en armonía, pero aparece el matojo, que es lo discordante. Está fuera de lugar, es feo, no debe estar ahí. Molesta a la vista. ¿Qué hacemos? Lo arrancamos y nos deleitamos del jardín hermoso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa al tiempo? Vuelve a salir. ¿Por qué? Porque no lo arrancamos desde la raíz. Queremos ver un lindo jardín y buscamos sacar de la vista lo que no está bien, pero se nos olvida que si no lo eliminamos desde la raíz, va a volver a salir. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos ocupamos de limpiar el jardín todas las semanas, pero el día que más feo está, ese día nos llega visita y nos decimos, uy, pensamos tan lindo que siempre está ahí y acusamos probablemente a otra persona, ¿verdad? De no tenerlo presentable para la vista. Salimos del paso o culpando a alguien más por lo feo que está en el jardín. En la vida que no nos damos cuenta que nuestras actitudes, comportamientos, decisiones nos siguen afectando e incluso afectan a otros alrededor, afectan a familiares, amigos, conocidos, gente con quien nosotros relacionamos de una forma u otra, crea un impacto en ellos. Así que veamos un ejemplo de esto. Vamos entonces a ver a la escritura, al libro de Génesis, una historia conocida pero recurrente, copiada hasta el día de hoy.
Adán y Eva fueron creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Ellos tenían una perfecta relación con Dios. Pero un día Eva fue tentada. El enemigo, por medio de una serpiente, le hizo creer que en realidad no moriría y que podía ser como Dios. Entonces Eva pecó contra Dios al desobedecerlo y comer el fruto del árbol prohibido. Pero ojo, el pecado fue desobedecer, pero la iniquidad pudiera ser vanagloria en ser como Dios, en desconfiar de la bondad de Dios. Luego vemos más adelante que esta raíz trae consigo más pecados, como por ejemplo llevar a pecar a Adán, no afrontar la verdad, esconder sus faltas, culpar a otro, etc. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Qué es el pecado de la vanagloria? Si definimos la vanagloria, se dice que es un pecado peligroso, no tanto por su gravedad, porque predispone para los pecados graves. Es decir, en cuanto por la vanagloria el hombre se vuelve presuntuoso y excesivamente confiado en sí mismo. Ahora, hay una solución a todo esto. Entonces, ¿no hay esperanza para mi vida? Claro que sí. La Biblia dice en Romanos capítulo 5 del versículo 12 al 21 que si por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, es por la gracia y justicia de Dios que reinará la vida por Jesucristo. Jesucristo es la esperanza de redención, el Mesías prometido. Es a través de su sacrificio de muerte por nuestros pecados que podemos recibir la redención del pecado. Ahora, ante esto, nosotros recibimos un llamado. El primer paso para recibir el perdón de pecados es reconocer que hemos sido pecadores, que solo aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador podemos recibir el perdón. Sientes que has cargado por mucho tiempo errores, consecuencias de decisiones, pecados que te recuerdan constantemente que no vales, que no puedes salir de ahí. El Salmo 40, versículo 2 dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. En muchas ocasiones estamos esperando que un milagro ocurra en nuestras vidas para resolver este o aquel problema sin darnos cuenta que el mayor milagro en este tiempo es saber que tenemos esperanza. Que nuestra alma puede por fin estar en paz con solo confiar en Dios. Te pregunto, ¿quieres poner tu confianza en Dios hoy? Hoy es el día de tu salvación. Dios entregó a su Hijo para rescatarte a ti. Si quieres comenzar una nueva vida, solo necesitas confesar a Jesucristo como tu único Salvador y creer en tu corazón que Jesucristo, que resucitó de entre los muertos. Y te pido y te invito a que puedas hacer esta oración conmigo. Oremos. Señor Jesús, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame de toda maldad. Hazme nueva criatura. Creo que tú fuiste a la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día y ascendiste al cielo y ahora estás a la diestra del Padre. No quiero volver a ser lo que era antes.
Ayúdame a serte fiel, a caminar cerca de ti, a hacer tu voluntad y que cada día pueda estar más cerca de ti. Gracias, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, ponte en contacto con nuestro ministerio. Queremos orar personalmente contigo y estar a tus órdenes. Mantente conectado con nosotros para que puedas seguir recibiendo mensajes y recursos que sabemos te ayudarán a crecer y modelar las grandes cosas que Dios tiene para ti y tu familia. Nos vemos en una próxima transmisión. Dios te bendiga.